Hola, hola. Buenas noches a todos. Bueno, esta vendría a ser la grabación de la clase de hoy, así que bueno, quiero compartirla. Buenas noches a todos, me presento, soy el ingeniero Omar Lozano. Yo estoy a cargo de la capacitación de lo que es el Cybersecurity Defense Analyst. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación de primero la carrera y luego vamos a comenzar ya con el primer curso. Así que bueno, comparto la pantalla. Bueno, este curso, digamos, es un curso que es una carrera en realidad. Esa carrera tiene 8 cursos y de los cuales nosotros vamos a ver hoy una carrera, eh, un, un curso, digamos, ¿no? Vamos a ver un curso y vamos a ver si lo podemos hacer acá. Bueno, comencemos con esta parte. Bueno, la carrera se llama Cybersecurity Defense Analyst. Esta carrera tiene como objetivo formar, digamos, profesionales de ciberseguridad capaces de prevenir, detectar, analizar, responder a incidentes de ciberseguridad. Eh, bueno, vamos a comenzar con el primer curso que es Fundamentos o Panorama de Ciberseguridad, que es Cybersecurity Landscape, que es gratuito. Y luego vamos a continuar con la seguridad de la información también, que es gratuito, y luego ya aprendemos digamos, cursos que nos van a enseñar cómo se maneja la triada, que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad, las amenazas de ciberataque y los riesgos que enfrentan las organizaciones. Y finalmente se estudia, ¿no? Cómo funciona un centro de operaciones de seguridad SOC y cuáles son las técnicas de defensa más utilizadas para que los analistas puedan proteger la red, los sistemas y los datos. Eh, bueno, vamos entonces acá me olvidé habilitar, un segundito. Bueno, acá tenemos esta primera carrera que nos va a enseñar todo lo que es la ciberseguridad, luego, digamos, cómo proteger la información. Bueno, la triada que yo les mencionaba, que vamos a ver confidencialidad, integridad y disponibilidad y cuáles son los mecanismos para proteger cada uno. Las amenazas que existen, cómo atacan los ciberdelincuentes, es decir, cómo arman su planificación de ataque, cuáles son la evaluación de riesgos que se pueden hacer, bueno, lo que les mencionaba, el Centro de Operaciones de Seguridad, que es un SOC, y cómo detectar y responder y defender una organización. Vamos al primer curso. El primer curso habla de Cybersecurity Defense Analyst. Bueno, esa es la carrera, disculpe. El primer curso es de eh, Cybersecurity Landscape. Bueno, en este primer curso el objetivo es comprender el panorama de lo que es la ciberseguridad. Eh, bueno, antes de aprender, ¿no?, el manejo de herramientas avanzadas, lo que tenemos que entender es si es que estamos protegiendo bien, cómo estamos protegiendo, qué es lo que vamos a proteger, cuáles son las amenazas actuales y por qué la ciberseguridad es una necesidad de una organización. Bueno, acá estos vendrían a ser los temas que vamos a ver, digamos, en este curso. Este es Fundamentos de Ciberseguridad, qué es la ciberseguridad y cuáles son los objetivos de la ciberseguridad, la seguridad de información, eh, cómo proteger la información de una empresa. Esto ya vendría a ser temas, ¿no? Temas de este curso, temas de este curso. La triada, digamos, todo lo que es confidencialidad, integridad y disponibilidad, todo lo que es conocer amenazas y los ataques más comunes. También vamos a ver los riesgos de seguridad, lo que está acá, riesgos de seguridad, lo que es la plataforma de operaciones de seguridad SOC y lo que son los principios básicos para proteger los sistemas de redes. Eh, bueno, durante este proceso de aprendizaje de este curso vamos a seguir un proceso lógico que tiene que ver con aprender, es decir, aprender de los logs,
que nos generan los equipos de networking, como el router, los switch. O sea, lo que nosotros vemos en este curso es una plataforma, que esta plataforma que está acá es Splunk. Splunk en español, Splunk en inglés. Bueno, es una plataforma, digamos, que es gratuita, la pueden descargar, digamos, es gratuita por 60 días y después ya es una versión paga. Lo que hace esta plataforma es un monitoreo en tiempo real de toda la red, ¿no? Entonces nosotros podemos tener acá router, microtip, PC, eh, digamos, podemos tener equipos Eficiency, FortiGate, servidores Linux, servidores Windows y todo. Bueno, esto registra el log, ¿no? Registra sus logs en esta plataforma y los routers, también Microtik, Fisense, FortiGate, también tienen lo que se denomina syslog y los syslog los reportan acá a esta plataforma y bueno, esta plataforma evalúa, digamos, esos syslog y va haciendo, aprende, digamos, qué es lo que está sucediendo en la red. Bueno, después lo que hace es proteger, analiza los logs, detecta, digamos, si es que hay alguna amenaza y finalmente, digamos, defiende los sistemas frente a las amenazas, digamos, ¿no? Luego, el curso que sigue es el de Understanding Threat and Attack, que vendría a ser este segundo curso. Mm, Se aprende más cómo operan los ciberdelincuentes y cuáles son las las amenazas más comunes, qué metodologías utilizan para comprometer a una organización. Y bueno, la idea un poco acá de este curso es entender cómo piensa el atacante y que vendría a ser el primer paso de cómo defender nuestro sistema. También acá pueden ver algunos temas que se ven en este curso, que es APT, que los que están en ciberseguridad, bueno, ya conocen lo que es una amenaza persistente avanzada, que, bueno, es un hacker cuando intenta penetrar una organización no lo hace en un minuto, sino que le lleva tiempo, quizás hace el reconocimiento, la enumeración y después elabora, digamos, la táctica de penetración. Entonces lleva tiempo y ese tiempo, digamos, se denomina ataque persistente avanzado. Vamos a ver qué son los malware y los ransomware, digamos que son software maliciosos que básicamente lo que hacen es secuestrar la información. Y bueno, el phishing, la ingeniería social, digamos también, lo vemos en este segundo curso, que son ataques dirigidos más que nada a las vulnerabilidades de las personas. Para eso nos vamos a basar en una referencia que es el MITRE, que es el marco referencial para conocer las técnicas más utilizadas por los atacantes, es decir, como Wikipedia, en donde están los ataques más conocidos y nosotros podemos remitirnos a ese Wikipedia para poder saber, digamos, cómo resolvieron, ¿no? O qué hacer, digamos, ante un ataque. El Cyber Kill Chain, déjenme ver, esto que era, el Cyber Kill Chain, bueno, eh, son las etapas que siguen, más que nada, a un ataque de reconocimiento hasta su ejecución. El Diamond Model, que eso es un modelo avanzado de lo que es incidentes de seguridad, los TTPs, que vendrían a ser tácticas, técnicas y procedimientos empleados por los atacantes, y el Threat Intelligence, que es la recopilación y análisis de información de las amenazas. También acá tenemos un proceso lógico en donde, digamos, primero realizamos el reconocimiento, todo a través de lo que es el Splunk, digamos que es la plataforma que nosotros estamos aprendiendo, vamos a aprender, el reconocimiento, digamos, luego ejecuta el ataque, digamos, el hacker primero hace un reconocimiento de lo que va a atacar, luego ejecuta el ataque. Bueno, nosotros en nuestra plataforma SOC lo que vamos a hacer es analizar ese ataque, detectar, digamos, el incidente, qué es lo que produjo, y bueno, y por último vamos a responder y contener y eliminar esa amenaza. Eh, bueno, el curso que sigue, bueno, este curso ya lo que tiene que ver con Security Operation and the Defense Analyst, este ya es un curso pago, como yo le mandé en el mail. Tenemos una tarifa, digamos, social, porque la idea es tratar de promover estas tecnologías, estas nuevas tecnologías en Argentina bueno, en Latinoamérica. Entonces, es de 15.000 pesos mensuales, aproximadamente unos $10 mensuales, ¿no?
Bueno, en este tercer curso, digamos, se trabaja con el Centro de Operaciones de Seguridad, conocido como SOC. Acá lo que se va a ver es cómo se organizan los equipos, cuáles son los roles de cada profesional y cómo se gestionan los incidentes de seguridad desde que son detectados, básicamente hasta su eliminación o resolución. Bueno, también acá tenemos algunos temas que son importantes para poder, eh, que vamos a ver, digamos que es, por ejemplo, lo que es ah, una arquitectura SOC, cómo está estructurado un centro de operaciones SOC, cómo está organizado un centro de operaciones SOC, cuáles son los roles, las funciones de un SOC analyst, de un SOC engineering, de una arquitectura de seguridad, de un arquitecto de seguridad. Vamos a ver qué país vendría a ser los indicadores eh, para medir el desempeño de un SOC, para ver qué tan eficiente es que está funcionando de forma eficiente, si es que tiene algunos problemas. Vemos el MTTD, el MTTD que era, mm, el MTT es el tiempo promedio para detectar incidentes, el MTTR es el tiempo promedio para responder y resolver problemas, el dwell time, que es un tiempo que el atacante permanece en la red antes de ser descubierto, el security monitoring, que es el monitoreo continuo de eventos de seguridad, el threat detection, que es, digamos, una identificación de amenaza, y el security analyst, que vendría a ser el análisis de eventos para la toma de decisiones. También en este curso tenemos un flujo natural en donde vamos a monitorear la infraestructura, vamos a detectar amenazas, luego vamos a investigar esas amenazas, vamos a responder al incidente y finalmente vamos a hacer que todos los procesos mejoren para preparar ante futuros ataques, ¿no? Que es el improvement. Eh, Bueno, el cuarto curso sería una introducción a Splunk, que es la plataforma que yo les menciono. Splunk, si bien es una plataforma de Cisco, todos estos conceptos son genéricos. Bueno, hay otras plataformas además de Splunk, digamos, pero Hamash, bueno, hay varias otras plataformas que permiten hacer monitoreo de ciberseguridad en tiempo real. Pero bueno, acá les estaba explicando Splunk, que es una herramienta avanzada, digamos, tiene inteligencia artificial y nos permite monitorear en tiempo real las amenazas que suceden en la organización. Trabaja con APIs, con framework, por lo tanto se puede hacer que se comunique con celulares, se puede hacer que se comunique con, bueno, con sistemas operativos Windows, con Linux, así que es muy interoperable, digamos, ¿no? Hasta ahora, bueno, vimos todo lo que es ciberseguridad. Ahora en este curso vamos a ver cómo se utiliza la plataforma SIEM. SIEM, acuérdense que significa Management Event System Information, que vendría a ser una gestión de eventos de sistemas de información que permite recopilar, analizar, visualizar millones de eventos de seguridad y, bueno, detectar los incidentes en tiempo real. Bueno, también acá tienen algunos temas que van a ver, que es el Splunk Interface, que vendría a ser esto que está acá, que conoce la interfaz y sus principales componentes, el User Application, el User y Application, que vendría a ser la gestión de usuarios y las aplicaciones, el SIG y Reporting, que sirven para poder hacer búsquedas y reportes. También tiene su propio lenguaje de Splunk, que es el CPL, que bueno, lo que viene en base de datos, saben lo que es el SQL, que es un lenguaje de consultas. Bueno, el Splunk tiene el CPL, que es un lenguaje de consultas dentro de Splunk. Es decir, yo puedo ejecutar una sentencia CPL para decirme, dame los últimos incidentes entre el 5 del 6 del 2026 y el 7 del 7 del 2026. Sí, es decir, puedo hacer consultas, trabaja con prácticamente muchos comandos, digamos, ¿no? El search, que permite hacer búsqueda de eventos, el report dashboard, el report y dashboard nos permite hacer reportes y armar dashboard para hacer el monitoreo, el data transformation, que nos permite hacer la transformación de los datos para poder facilitar un análisis. Tengan en cuenta que todos los datos tienen distintos tipos de formatos y bueno, con esta herramienta nos permite normalizarlos para poder medir, por ejemplo, en cantidades y que todo sea en número o al revés, digamos, hacer comparaciones de string. El Security Analytics,
que vendría a ser un análisis de eventos para detectar amenazas. Bueno, también acá tenemos una correlación, digamos, que tiene que ver con, primero buscamos cuáles son los incidentes, digamos, luego analizamos esos incidentes, luego transformamos los datos para poderlos estudiar, digamos, para normalizarlos, para poderlos visualizar, los podemos visualizar, digamos, en gráfico y luego generar un reporte de incidentes, ¿no? Tiene todas esas herramientas. El curso que sigue es el Data and Tools for Defense Analyst, que, bueno, en este curso es un analista de ciberseguridad, muchas veces no trabaja, digamos, con un solo equipo, sino con miles de eventos generados por servidores, firewall, sistemas operativos y dispositivos de red. Es decir, el Splunk es como si fuese un concentrador de todos los logs. ¿Y qué son los logs? Son los eventos que generan los servidores o los syslogs que generan los MikroTik, los routers, los firewall, no importa la marca, todo se puede, digamos, centralizar en Splunk. Bueno, en el caso de Windows y Linux Log son registros generados básicamente por los sistemas operativos. Tenemos los Firewall Log, que son eventos de seguridad de los firewall. Tenemos IDS, IPS, que son sistemas de detección de intrusos y sistemas de prevención de intrusos. Bueno, esto más o menos para quienes trabajan en redes sabe lo que es. Un sistema de detección de intrusos lo que hace es monitorear, digamos, y cuando llega el virus, lo analiza, pero lo deja pasar y ya infecta la red, pero cuando lo va a analizar, ya detecta, digamos, que es un virus y alerta inmediatamente al administrador. Y un sistema de prevención de intrusos lo que hace es analizar el dato que va a entrar a la red y, bueno, si detecta que tiene parámetros anormales, lo frenan, no entra, no penetra la red, digamos, ¿no? Y son configuraciones que se hacen en router de cualquier marca, digamos. Inclusive hay marcas que traen propio sistema de detección de intrusos y de prevención de intrusos, digamos. Lo que es el proxy DNS, que es para la navegación, y los servicios de nombre de dominio, el DHCP, digamos también los servidores de DHCP que entregan el número de IP a los dispositivos y el NetFlow que analiza el flujo de tráfico. Después tenemos los SysMon. ¿Qué son los SysMon? Los SysMon, digamos, es el monitoreo avanzado de equipos Windows, ¿no? El Data Source, que vendría a ser todas las fuentes de información que alimentan al SIEM, y el Event Collection, que vendría a ser la recolección centralizada de eventos, el Normalization, que es la unificación de formatos de los datos para facilitar el análisis, y el Security Events, que es identificación de eventos más relevantes para la seguridad. También acá tenemos un proceso natural en donde tenemos una colección, digamos, una colección eh, luego se normaliza para que tengan un formato común todos los incidentes. eh, Luego, digamos, se correlaciona, es decir, hay una herramienta de correlación, es decir, que se juntan todos los eventos de distintas fuentes en la correlación, se analizan todos esos eventos de distintas fuentes y luego se protege la información o se define la estrategia de proteger la información. El arte de la investigación, bueno, en este curso también es pago, vamos a ver, digamos, cómo investigamos, qué sucedió, cómo ocurrió el ataque, cuál fue el impacto, cómo obtener la evidencia necesaria para resolver el caso. Tiene temas que son muy importantes, como por ejemplo, investigación metodológica, que acá vamos a investigar las metodologías para investigar incidentes, un 5 Stage of Investigation, que vendría a ser las 5 etapas de investigación digital, casos reales, digamos, que sucedieron, eh, un, una interfaz para ejecutar SPL avanzado, un starting file, que es una identificación de los campos más importantes de un evento. Tienen una herramienta de SIM, que esto significa Common Information Model, que esta herramienta es como una herramienta que sirve para normalizar los datos, es decir, para poder eh, homogeneizar datos y de esa manera facilitar su investigación. Bueno, tienen la correlación, que es lo que nosotros vimos acá, ¿sí? La correlación.
que relaciona los eventos de diferentes fuentes para reconstruir el ataque. Un Guide Investigation, que es una investigación guiada paso a paso, el analytical thinking, que es para desarrollar el pensamiento analítico para tomar decisiones, y la resolución de casos para documentar y correlacionar, digamos, un incidente. También tiene un proceso natural que tiene que ver con identificar el evento o la amenaza, digamos, recopilar las evidencias con collect, digamos, analizar la información, correlacionar los eventos y, por último, elaborar un informe de resultados, ¿no? Bueno, después tenemos el curso de SOC Essential, que es Investigative with Splunk. Este curso, digamos, vamos a detectar e investigar y responder a incidentes utilizando información de múltiples datos. También tiene conceptos importantes como el Splunk Enterprise Security, que es una plataforma avanzada de operaciones de seguridad. Es una plataforma avanzada de operaciones de seguridad. Bueno, el SIEM, que es una gestión centralizada de eventos, el Data Model y el SIM, que ya lo vimos, que son para normalizar datos, una herramienta que es el Acceleration, que sirve para optimizar búsquedas para obtener resultados más rápidos, el Risk Based Alerting, que es un RBA, que significa generación de alertas según el nivel de riesgo, el Threat Intelligence, que también ya lo vimos, que es integración de información sobre amenazas conocidas, el Finding, que vendría a ser el análisis de hallazgos detectados, el Adaptative Response, que es respuestas automáticas ante incidentes, y la automatización. Bueno, también tiene un flujo natural que tiene que ver que primero detectamos las amenazas, luego las investigamos, luego los analizamos, y luego, digamos, respondemos al incidente, y finalmente recuperamos la operación normal de la organización, que debe ser lo que es el recover. Bueno, esto vendría a ser, creo que hay una más, ¿no? Sí, una más, que es el SOC, que vendría a ser el último curso, que es de Introduction to Threat Hunting, que vendría a ser los cazadores de amenazas, ¿no? Eh, bueno, en este curso, lo que el analista, digamos, va a hacer es salir a buscar amenazas ocultas, y antes de que provoquen un incidente, bueno, tiene herramientas como el threat hunting, eh, que es una búsqueda proactiva de amenazas, el PIC Framework, que es, digamos, una metodología para planificar y ejecutar una búsqueda de amenazas, el hipótesis hunting, que es para crear hipótesis y comprobar si existen actividades maliciosas, el estadística hunting, que sirve para utilizar o armar estadísticas y detectar comportamientos anómalos, eh, el Behavioral Analytics, que es un análisis de comportamiento de usuarios y dispositivos, el Model Assistant Hunting, que es un apoyo de modelos de inteligencia artificial para detectar amenazas, el Advanced Search, que es una búsqueda avanzada de Splunk, el Anomaly Detection, que detecta las anomalías, eh, el Tree Intelligence, que ya lo vimos, que es para integración de información sobre amenazas conocidas, el Big Data Analytics, que es una herramienta para análisis de grandes volúmenes de datos. Acá también tenemos un recorrido natural en donde eh, partimos de una hipótesis, digamos, de que está ocurriendo una amenaza en la organización, hacemos una búsqueda avanzada, digamos, de los logs para ver qué es lo que está sucediendo, luego hacemos una creación de correlación de eventos para poder detectar, digamos, qué es lo que está pasando, un análisis de esos eventos, y finalmente la identificación de amenazas ocultas dentro de la red. Eh, bueno, este es el path, digamos, de lo que es la carrera. Les vuelvo a repetir, esto ya yo en los mails les mandé un formulario para los que estén interesados en inscribirse. A medida que ustedes se inscriban, yo les voy habilitando, digamos, el acceso a la plataforma para que lo puedan ir leyendo, y después, bueno, la clase es online, sincrónica, y se va a dar una por mes, digamos. Hay
cursos que son muy largos y es muy probable que se dé una, dos o tres veces al mes, es decir, uno por semana, ¿no? Una clase por semana y se den dos clases o tres clases en el mes. Y hay otros cursos que son muy cortitos que se va a dar solamente una sola clase en el mes, pero es mensual y el precio que yo le pasé en el mail es mensual, que es de 15.000 pesos, que equivalen a $10 para los que son de exterior, digamos. Bueno, comencemos, digamos, con el primer curso que tiene que ver, digamos, con eh, eh, los fundamentos de ciberseguridad. Bueno, nos plantamos acá, les vuelvo a reiterar, estas diapositivas se las voy a pasar para que ustedes la puedan tener y poder visualizar el curso. Bueno, acá lo que vemos en esta gráfica es una línea de tiempo que nos va mostrando cómo van evolucionando los ataques informáticos y a medida que avanza la tecnología, cómo fueron desarrollándose cada uno. Bueno, muchas veces lo que comenzó con pruebas termina convirtiéndose en ataques, ¿no? Primero a empresas, luego a personas, luego a infraestructura y finalmente a países. Por ejemplo, en 1903 tenemos lo que es el primer incidente documentado de interferencia inalámbrica, que es el primer caso conocido de comunicación inalámbrica. Después tenemos en 1960. Vamos a habilitar el puntero. En 1960 tenemos lo que aparece en los primeros ataques de sistemas telefónicos, lo que se denomina el pre-hacking, que es John Draper utilizó tonos de 2600 Hz para manipular centrales telefónicas. En 1988 tenemos Morris, que es el primer gusano de Internet, digamos, que impactó en miles de sistemas Unix. En 2007 tenemos el primer ciberataque a países, que es uno de los primeros ataques masivos contra un Estado, que es Estonia. Los ataques de delegación de servicios distribuidos coordinados contra instituciones gubernamentales, los bancos y los medios. En el 2010 tenemos lo que es Stuxnet, que es el primer malware diseñado para sabotaje industrial. Bueno, esto fue a un ataque a una planta nuclear de Irán y el objetivo eran las centrifugadoras nucleares usadas para programas nucleares. En el 2017 tenemos OneCree, que es un ransomware global que detectó y afectó a 150 países, que aprovechó una vulnerabilidad de SMB en el sistema Windows. Bueno, el SMB es un protocolo para compartir recursos en el sistema Windows. 2017, el NotPetya, que es un ataque destructivo de alcance mundial. En el 2021 tenemos la colonia Pipeline, que es un ataque de ransomware contra una infraestructura crítica, es decir, se atacó a la cadena de suministro de combustible en la costa este de Estados Unidos. Y en el 2022 tenemos ya ataques, digamos, geopolíticos, uso de malware, espionaje digital, ataque contra infraestructuras críticas, conflictos internacionales como Rusia y Ucrania. Bueno, la principal enseñanza que nos deja esto es que la seguridad debe implementarse no solamente desde el diseño, sino también los profesionales deben implementar, digamos, deben capacitarse continuamente para que las organizaciones estén preparadas para detectar y responder rápidamente hasta incidentes, ¿no? A incidentes. Bueno, vamos a ver un poco en detalle cada uno. Bueno, acá tenemos 1903, que es uno de los principales casos que ocurrió cuando durante una demostración de un telégrafo inalámbrico, es decir, una persona estaba haciendo una demostración para qué servía el telégrafo y se estaba comunicando de San Francisco, digamos, a un barco. Y bueno, muchas veces, digamos, eh, esa demostración sufrió un ataque, digamos, un hacker, una persona, logró interferir en la transmisión y enviar mensajes falsos, que es lo que enviaba ratas, es decir, interfirió la comunicación de lo que es el telégrafo y comenzó a sonar ratas, ratas, ratas. Esto demostró que incluso las comunicaciones por radio podían ser vulnerables. En 1960 tenemos el pre-hacking, que es una técnica para manipular las redes telefónicas mediante tonos de audio. En el caso más famoso de John Draper, quien utilizó un silbato de 2600 Hz para poder controlar centrales telefónicas, y este hecho se consideró el inicio
un hacking moderno, ¿no? Entonces, como mensaje, acá nos dice, la seguridad comenzó a ser un problema desde primeras tecnologías de comunicación. Las vulnerabilidades existieron mucho antes de Internet y evolucionaron junto con las tecnologías de transmisión de información. Digamos, siempre, bueno, como pueden ver, siempre se aprovecharon de vulnerabilidades. Por eso la ciberseguridad debe evolucionar constantemente para proteger las nuevas tecnologías, ¿no? Nacimientos de amenazas más modernas, esa es la diapositiva que sigue. Bueno, a partir de los finales de los 80, digamos, los ataques dejaron de afectar solamente, se atacaban computadoras, sino también, bueno, apareció en 1988 el Molly Worm, que fue el primer gusano de Internet que se propagó automáticamente y afectó miles de computadoras con Unix. Este incidente de origen a lo que es el CERT. El CERT es un centro especializado en responder incidentes de seguridad. En el 2007, bueno, por primera vez se atacó, digamos, a países, ¿no? Con un ataque de negación de servicios distribuidos, se afectó bancos, organismos y servicios. Fue un ataque, digamos, que dejaron fuera de servicio organismos públicos y sitios web. Bueno, se implementó lo que es un ataque de denegación de servicios, para los que más o menos no están en el tema. Un ataque de negación de servicios es un ataque que consiste en enviar una enorme cantidad de solicitudes a un servidor hasta saturarlo e impedir que usuarios legítimos puedan acceder. Por ejemplo, yo muchas veces cuando doy cursos de ciberseguridad le doy el mismo ejemplo. Ustedes van a una discoteca, le piden una cerveza al mozo, el mozo le entrega esa cerveza. Pero si vienen 5 personas y le piden la cerveza al mozo, el mozo quizás lo atiende a esos 5, pero si vienen 10 personas, quizás lo logra atender a esas 10 personas, pero si vienen 100 personas, el mozo colapsa. Bueno, ese es un ataque de denegación de servicios, digamos, ¿no? Eh, bueno, acá también nos da un mensaje que las amenazas evolucionan, es decir, no solamente ya afectan a computadoras, sino también a organizaciones y a países. Entonces, la ciberseguridad pasa a ser un tema estratégico y no tecnológico, ¿no? Robo de información y ataques de hardware. Bueno, acá también fueron los primeros indicios de donde se comenzaron a hacer ataques y se descubrieron vulnerabilidades de hardware. Tenemos el 2011 al 2014, grandes empresas como Sony, Target, Yahoo, digamos, sufrieron filtraciones masivas de datos y que exponen a millones de usuarios sus contraseñas de esos usuarios y las tarjetas de crédito de esos usuarios. En el 2015 al 2018 tenemos lo que son los ataques de hardware, que se descubrió que también era posible explotar las vulnerabilidades del desarrollo de los microprocesadores. Y bueno, los casos más conocidos tenemos Spectrum, BAT USB y Viral Botnet, en donde, digamos, se atacan a procesadores, dispositivos físicos. Y bueno, el mensaje finalmente es que cualquier componente de una infraestructura puede convertirse como objetivo de un ataque, ¿no? No solamente la computadora, no solamente la persona, no solamente los países, sino también el hardware, digamos. Casos reales de ciberataque, bueno, existen, bueno, acá en la plataforma van a ver, digamos, dos casos muy mencionados, que uno es el de Adobe en el 2013, que sufrió un robo de millones de cuentas de usuarios y parte de su código fuente, evidenciando la importancia de proteger los datos y el software. Y en el 2013, Target, bueno, también los atacantes ingresaron a través de un proveedor externo y robaron millones de datos de tarjetas de crédito, dando origen al concepto de ataque de cadena de suministro. Bueno, acá incorporamos otra línea de ataque, ¿no? Hasta ahora ya vimos computadoras, bueno, personas, hardware, países, y ahora entra el nuevo concepto de ataque que es cadena de suministro, que es entrar, digamos, a través de un proveedor, ¿no? Y ya tenemos ejemplos. El Rawhammer, por ejemplo, eh, bueno, el Rawhammer demostró que incluso la memoria RAM puede tener vulnerabilidades que permiten comprometer el sistema, que es un ataque, digamos, de hardware, ¿no? Bueno, el SolarWinds es el primer caso de lo que vendría a ser un ataque de cadena de suministro. En el 2020 ocurrió uno de los mayores ataques de cadena de suministro. Los atacantes lograron insertar un malware en una actualización de un software como SolarWinds Orion. Bueno, imagínense que si
el upgrade, la actualización, hagan de cuenta que ustedes tienen un antivirus y lo que hacen un día es actualizar el antivirus. Y en esa actualización ya viene un ataque de malware y ransomware, eh, estamos en el horno, ¿no? O sea, ya en la actualización de un software, es decir, se atacó la integridad de lo que es una actualización y obviamente los usuarios legítimos se vieron afectados, digamos, ¿no? Atacó empresas, digamos, los principales afectados fueron empresas privadas o organismos gubernamentales, agencias de distintos países. Entonces, no siempre el ataque llega en forma directa, ¿no? De un hacker, muchas veces llega a través de actualizaciones de software que aparentemente son confiables. Por eso es fundamental tener una herramienta que monitoree continuamente los sistemas y verifique el comportamiento del sistema operativo instalado. El concepto de brecha de datos, bueno, o brecha de seguridad. Bueno, una brecha de seguridad no implica solamente robar información, también genera pérdidas económicas que afectan la reputación de la empresa y hace que los clientes pierdan la confianza. Bueno, acá hay algunos datos que son importantes y obviamente estos datos son de relevamientos que se hicieron en Estados Unidos que tiene que ver como una brecha de seguridad cuesta alrededor de 4 millones de dólares y una organización tarda alrededor de 287 días en detectarla y conocerla. Los más afectados son las empresas, digamos, del sector de la salud, los bancos, las empresas tecnológicas y los comercios porque manejan información muy valiosa. Entonces, el mensaje es que invertir en ciberseguridad nos permita detectar incidentes rápidamente y reduce el impacto y protege la continuidad de los negocios. Eh, el ransomware, que es una de las principales amenazas, el ransomware es un malware que cifra o bloquea, digamos, los archivos de una computadora y existe un rescate para poderlos recuperar. ¿Cómo funciona? Bueno, primero infecta el equipo, luego cifra la información. Imagínense que ustedes tienen un archivo en el disco rígido, que es un archivo de texto, lo quieren abrir y aparece todo carácter ASCII digamos, completamente cifrado. Entonces, eh, ¿por qué es peligroso? Porque, bueno, si la información es muy crítica, puede paralizar la empresa, digamos, ¿no? Un hospital, un organismo público, inclusive, digamos, el ransomware tiene la característica que piden un rescate para garantizar y recuperar los datos. Y los más afectados son los hospitales, los bancos, la industria, la escuela, el gobierno, grandes empresas. Y bueno, hay estadísticas que dicen que muy pocas empresas pagan el rescate. Generalmente la contramedida para poder salir de un ransomware es tener, digamos, una copia de respaldo, ¿no? Formatear todo y volver a reiniciar todo nuevo. Pero muy pocas empresas, digamos, lo realizan. Entonces, de todas las empresas que pagaron el rescate, no le dieron nunca la contraseña de descifrado, es decir, terminaron perdiendo por doble, ¿no? Es decir, pagaron y no le dieron la contraseña. Y las recomendaciones no dar contraseña. Obviamente las recomendaciones es tener un sistema de recuperación y un recovery, digamos, en el caso de que ocurra un ataque, digamos, ¿no? El mensaje, bueno, la mejor defensa contra el ransomware es la prevención, realizar copias de seguridad, mantener, digamos, los sistemas actualizados, capacitar a los usuarios y contar herramientas de seguridad que detecten un ataque de forma inmediata. ¿Por qué una brecha cuesta tanto? Porque, bueno, una brecha no solamente implica reparar computadoras, el mayor costo aparece después del ataque. Por ejemplo, las empresas deben investigar el incidente, para eso tienen que contratar un tercero, recuperar los sistemas, notificar a clientes afectados, enfrentar pérdidas por la interrupción de las operaciones. Es decir, hay costos directos que tienen que ver con la recuperación del sistema y costos indirectos que tienen que ver con la pérdida de clientes y la confianza, ¿no? Entonces, prevenir un ciberataque cuesta mucho menos que recuperarse de una brecha de seguridad. Invertir en ciberseguridad protege el negocio y reduce las pérdidas. ¿Quiénes son las víctimas? Bueno, las víctimas es cualquier organización. Puede ser víctima de un ciberataque, no solamente los bancos, sino también hospitales, gobiernos, universidades, porque todas manejan información y servicios valiosos que los ciberdelincuentes buscan, digamos, vulnerar o aprovecharse, ¿no? Bueno, un ejemplo, digamos, de ello es la colonia Pipeline,
que sufrió un ataque de ransomware y obligó a detener un importante oleoducto en Estados Unidos y eso provocó escasez de combustible, eso aumentó los precios de combustible y eso demostró cómo un ciberataque puede afectar toda una sociedad. Entonces, la ciberseguridad ya no solo protege computadoras, sino también protege servicios esenciales en la salud. ¿Por qué? Porque la salud tiene muchos servicios digitalizados, el transporte tiene muchos servicios digitalizados, la energía tiene muchos servicios digitalizados y la economía también. Entonces, todo eso puede ser atacado. Pasamos a lo que es seguridad de la información. La seguridad de la información busca proteger datos para que solo las personas autorizadas puedan acceder a ellos, que no sean modificados sin su permiso y que estén disponibles cuando lo necesiten. Habla de los tres pilares, digamos, de la ciberseguridad, que es la confidencialidad, que son solo las personas autorizadas pueden ver la información, la integridad, que significa que la información debe mantenerse correcta y no ser alterada, y la disponibilidad, que la información debe estar accesible cuando se necesite. Bueno, tenemos un caso práctico acá de Pipeline, digamos que fue un ataque de disponibilidad, es decir, un ransomware, dejó fuera de servicio un oleoducto. La confidencialidad, vamos a confidencialidad. Bueno, la confidencialidad significa que solo las personas autorizadas pueden acceder a la información. Digamos, ¿cómo se protege? Acá tenemos las técnicas de protección de la confidencialidad, que tienen que ver con la autenticación, la autorización, el control de acceso, el cifrado, la gestión de identidades. Y bueno, un caso real es de Equifax en el 2017. Una brecha de seguridad permitió el robo de datos personales de más de 147 millones de personas, incluyendo información financiera y datos de identificación. Entonces, el mensaje que nos da acá es que sin confidencialidad los datos pueden ser divulgados a personas no autorizadas y si falla, los datos pueden ser robados o expuestos, es decir, si falla la confidencialidad, ¿no? Vamos a integridad. La integridad eh, significa que la información debe mantenerse correcta y no ser modificada. Se utilizan mecanismos como hash. Bueno, hash es una función matemática que se aplica a un archivo y me lo cifra, es decir, me da un archivo cifrado. Pueden implementar firmas digitales, control de versiones, auditoría y gestión de cambio. Bueno, el caso más conocido es el de SolarWinds, que en el 2020 los atacantes modificaron una actualización legítima de software que fue instalada por miles de organizaciones. El caso del upgrade, ¿no? De la actualización, el ejemplo que yo le decía de la actualización de un antivirus. Entonces, el mensaje es que la integridad garantiza que la información y el software sean confiables y que no hayan sido alterados por personas no autorizadas. Vamos a lo que es la disponibilidad. La disponibilidad, bueno, habla de que la información siempre tiene que estar disponible, ¿no? Y que los sistemas deben ser accesibles cuando los usuarios lo necesitan. Bueno, ¿cómo se garantiza la disponibilidad? Muchas veces con redundancia, con topologías redundantes, con protocolos redundantes. En el caso de los switch, CTP, STP, RSTP. En el caso de los routers, HSRP. Respaldos, digamos, copias de seguridad, alta disponibilidad, como VMware, por ejemplo, sistemas de virtualización, recuperación ante desastre también, digamos, el Vimotion, y protección contra ataque de negación de servicio. Bueno, tenemos el caso de DIN, que un ataque de negación de servicio saturó servidores DIN y dejó sin servicio a importantes plataformas de Internet como Twitter, Netflix, Spotify, GitHub y Amazon. Vamos a clasificación de la información. Bueno, acá nos habla un poco de lo que no toda la información tiene el mismo valor. Decimos, hay 4 niveles de información pública que puede ser vista por cualquier persona, digamos, no tiene ningún tipo de restricción. Después pasamos a una información que es interna, que el uso es exclusivo de los empleados. Luego pasamos a confidencial, que digamos, la información es más sensible y solo pueden acceder a algunas personas autorizadas, y la restringida, que es información más crítica, que solo tiene acceso a un grupo muy reducido para poder acceder. Y nos da un ejemplo de una tienda de ropa, por ejemplo, el catálogo del producto es información pública, los correos internos de los empleados ya es información interna,
Los datos de los clientes ya es información confidencial que solamente lo tiene que manejar sectores nada más, como por ejemplo facturación y logística, y el diseño de la próxima colección solamente la tienen que manejar los gerentes, que es información restringida. Cuanto más importante es la información, mayor debe ser el nivel de protección. Vamos a la información restringida. Bueno, la información restringida es la información más importante y más sensible de una empresa. Son muy pocas las personas que tienen que acceder. Ejemplos tenemos, por ejemplo, propiedad intelectual, eh, diseños exclusivos, secretos comerciales, fórmulas de fabricación, investigación y desarrollo. ¿Cómo se protege? Y bueno, se protege por cifrado, también por autenticación multifactor, es decir, además de la contraseña, se necesita un segundo método de verificación, acceso a personal solamente autorizado, auditoría y controles estrictos de acceso, ¿no? Eh, bueno, ¿qué quiere enseñar Splunk? En este caso, bueno, Splunk ayuda a monitorear la información y a detectar cuando algo intenta acceder a los datos que no debería. ¿Qué hace Splunk? Bueno, recibe información, es decir, recibe los logs, ya sea de servidores o de switch y de router, analiza lo que ocurre, detecta automáticamente en tiempo real a través de una IA comportamientos sospechosos, es decir, hace una prevención, una predicción, digamos, genera alertas cuando encuentra un problema. eh, Entonces, digamos, Splunk entiende que existen ya diferentes niveles de clasificación de información pública que puede verla cualquiera y el riesgo es bajo, interna, que solamente pueden verla los empleados, confidencial, que solamente lo puede ver personal autorizado, restringida, que es información más crítica y es la que tiene que proteger. Y ahí tenemos un ejemplo práctico es un empleado que intenta descargar un documento clasificado como restringido. Es decir, ustedes en su organización, en alguna PC, hay un empleado que intenta acceder a información restringida. ¿Qué va a hacer Splunk? Bueno, va a detectar ese intento, va a generar una alerta y va a informar al analista SOC e incluso puede bloquear la acción. ¿Por qué es importante? Porque permite detectar accesos indebidos, reducir riesgo, cumplir normativa de seguridad y responder rápidamente a incidentes. Splunk, como mensaje final, Splunk no protege los datos por sí solo, sino que ayuda a detectar rápidamente cuando alguien intenta acceder a información importante. Vamos al concepto de identidad digital. Bueno, identidad digital es todo lo que está acá, que una identidad digital es aquello que puede identificarse dentro de una red. Y dentro de una red de una organización podemos tener usuarios, computadoras, servidores, un cliente. ¿Qué información se guarda? Bueno, cada identidad tiene datos asociados, como por ejemplo nombre del usuario, dirección IP, equipo que está utilizando, el rol que tiene la empresa, la hora de ingreso. Todo esto permite saber quién hizo qué y cuándo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo es Juan, que el sistema registra que Juan se ha logueado en la computadora, por ejemplo, no sé, PC15, bueno, acá ahí dice el equipo AD0B, desde la IP 192.168.140 a las 8 horas. Si luego ocurre un problema, se puede saber exactamente quién utilizó ese equipo. ¿Por qué es importante? Porque permite saber quién accedió, detectar accesos extraños, investigar incidentes, llevar auditoría. ¿Qué hace Splunk? Splunk toma todos los registros y los analiza. Si Juan trabaja en Salta y de repente aparece, por ejemplo, iniciando sesión en otro país, Splunk genera una alerta. Es decir, ¿por qué? Porque es algo inusual, ¿no? La importancia de identificar quién realizó una acción. Bueno, acá no solamente es importante saber el número de IP, sino también qué sucedió y Splunk nos permite detectar actividades sospechosas. Al principio, bueno, Splunk puede reconocer el número de IP como primera medida, puede detectar un número de IP, pero luego, digamos, cuando hace la correlación de los distintos logs, puede descubrir quién es el usuario, qué computadora lo utilizó, qué hizo ese usuario, a qué hora ocurrió. Y bueno, tenemos el ejemplo sencillo que al principio, digamos, Splunk solamente detecta el número de IP, que es 192.168.150. Y luego, con el análisis de los logs en tiempo real, en no más de 5 minutos, o en, digamos, menos todavía,
puede descubrir quién es el usuario, desde qué equipo se está logueando, a qué hora se logueó, qué acción realizó, por ejemplo, descargó información confidencial. ¿Por qué es importante? Porque Splunk nos permite determinar quién hizo la acción, desde qué computadora, qué información consultó, a qué hora ocurrió. Digamos, eso se llama correlación. ¿Qué son los activos? Los activos, los assets, los activos, bueno, un activo es cualquier cosa que tiene valor para una organización y que debe protegerse. Pueden ser servidores, base de datos, aplicaciones, redes, equipo, información, personas, procesos. Entonces, por ejemplo, nos da un ejemplo de un sitio web que vende por Internet. Entonces, ¿cuáles serían los activos? Bueno, la página web es un activo. El sistema de pago es un activo. La base de datos es un activo. Los empleados de esa empresa que vende por la web es un activo. Y el sistema de venta también es un activo. Si uno falla, la empresa deja de vender. ¿Por qué es importante protegerlos? Porque si un atacante los afecta, se detiene el negocio, se pierde dinero, se puede perder datos y los clientes dejan de confiar. ¿Qué hace un analista SOC? Bueno, antes de proteger debe saber quiénes son los activos y luego, digamos, cuáles son los más importantes activos, es decir, cuál de todos los activos son los más importantes y cuáles tienen mayor riesgo. Entonces, no se puede proteger lo que no se conoce. Entonces, es importante, digamos, identificar los activos, saber cuáles son los más importantes, aplicar medidas de seguridad y monitorear constantemente. Clasificación y valor de activos. Bueno, acá vemos 4 niveles. Tenemos baja criticidad, que es información poco importante si falla. Es decir, a ver, disculpen. No, esto habla de los activos, disculpen. Baja criticidad vendría a ser un activo con muy bajo impacto para la operación de negocio, como por ejemplo la impresora. Tenemos estaciones de trabajo como criticidad media, que vendría a ser, digamos, es importante para el usuario, pero su falla no detiene la operación completa. Criticidad alta podría ser un servidor de aplicaciones que soporta aplicaciones críticas utilizadas por clientes y empleados, ya es más alta, digamos, y una criticidad muy alta vendría a ser servidores de pago y base de datos que sabemos que si no funcionan se detiene la empresa, digamos, ¿no? Entonces, en función de esta clasificación, por ejemplo, tenemos eh, la impresora en el caso de baja criticidad, una PC como media criticidad, un servidor de aplicaciones como criticidad alta y un servidor de pago y base de datos como criticidad más alta. ¿Qué hace Splunk? Digamos, bueno, si alguien intenta acceder a un servidor de pago que es de criticidad alta, la alerta será de mayor prioridad que si accede a una impresora, digamos, ¿no? Entonces, nos permite proteger aquellos activos que tengan criticidad muy alta. Ejemplos de superficie de ataque. Bueno, acá la superficie de ataque son básicamente todas las puertas por donde el atacante puede intentar entrar al sistema. Mientras más puertas haya, más fácil será para atacar. ¿Qué aumenta la superficie de ataque? Bueno, sitios web públicos, puertos abiertos, software desactualizado, sistemas sin parche, errores de configuración. Bueno, y acá nos da un ejemplo muy sencillo, como por ejemplo, si nosotros tenemos una sola puerta en una casa, bueno, es más fácil protegerla, pero si tenemos 10 puertas y 20 ventanas, será mucho más difícil protegerlo. Lo mismo ocurre en informática. Cada servicio puerto abierto es una posible entrada para el atacante. Bueno, ¿qué hace el atacante? Bueno, encuentra un puerto abierto, aprovecha esa vulnerabilidad, ingresa al servidor y accede a la base de datos. ¿Cómo se reduce esta superficie de ataque? Bueno, cerrando puertos, actualizando software, instalando parches, corregir los errores de configuración. ¿Qué hace Splunk? Bueno, ayuda a detectar cuando alguien intenta a- aprovechar una de esas vulnerabilidades y genera una alerta para que el análisis actúe rápidamente o el analista actúe rápidamente. Trabajo remoto. Ya terminamos, vamos hasta la diapositiva 30. Bueno, esto después de la pandemia se comenzó a popularizar mucho, digamos, las personas trabajaban desde su casa o desde una cafetera, que es cómodo, pero también puede ser peligroso, ¿no? ¿Por qué aumenta el riesgo trabajar fuera de la empresa? Porque, bueno, usamos redes Wi-Fi públicas, el equipo puede estar menos protegido, la empresa tiene menos control sobre la conexión, y bueno, por ejemplo, ustedes acceden a un café que es Café Martínez, puede ser que ustedes autentiquen, digamos, en un SSID, que significa
Café, Café Martínez, pero bueno, puede ser que estén trabajando en un gemelo, no estén trabajando en el original, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y cuáles son las medidas que tenemos para protegernos. Bueno, una VPN, usar VPN, autenticación multifactor, equipos corporativos, conexiones cifradas. Y acá nos muestra un ejemplo sencillo. Si Juan trabaja, por ejemplo, de un cibercafé y que no utiliza VPN, se conecta al Wi-Fi público, el atacante puede espiar la conexión, robar el usuario y la contraseña e ingresar a la empresa. En cambio, si usa una VPN, toda la información viaja cifrada y por más que el atacante utilice un sniffer, digamos, en una red compartida, no va a poder detectar los datos, ¿no? ¿Qué hace Splunk? Bueno, Splunk nos permite detectar si un usuario está conectado desde un país extraño, si hay inicio de sesión fuera del horario habitual, si hay muchos intentos fallidos de acceso. Es decir, el trabajo remoto es seguro cuando utilizamos herramientas de protección. El tema de la ingeniería social, la ingeniería social era lo que nos faltaba, ¿no? El ataque a las personas humanas o a la confianza de las personas. ¿Qué explota un atacante? La confianza de esa persona, el miedo que tiene esa persona, la urgencia y la autoridad. No necesita romper un firewall si se consigue que la persona entregue la contraseña. Los ataques más comunes son el phishing, que es un correo electrónico falso, por ejemplo, que te llegue un correo que diga su cuenta está suspendida, haga clic acá y te pide el usuario y la contraseña. El phishing, que son a través de las llamadas telefónicas, que nos dice habla el banco, necesitamos verificar su cuenta, me puede ser su usuario y su contraseña. El smishing, que es a través de WhatsApp, nos dice su paquete está retenido, ingrese acá y coloque sus datos. La suplantación de identidad es cuando, por ejemplo, ejercemos la autoridad, ¿no? Es decir, nos hacemos pasar por el jefe o por el soporte electrónico de la empresa o por el banco o por el proveedor. El pretexting es cuando un atacante inventa una historia para obtener información. Por ejemplo, soy del área del sistema, de la universidad, y necesito su contraseña para actualizar el servidor. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, muchas veces el usuario, por falta de capacitación, entrega la contraseña, el atacante inicia sesión, accede a la red corporativa, roba información, instala malware y puede inclusive desplegar un ransomware, digamos, con un simple clic. ¿Qué hace Splunk? Bueno, puede detectar comportamientos sospechosos como quién inició la sesión en otro país, eh, cuáles son los inicios de dispositivos desconocidos, cuáles son los accesos, los inicios de sesión fuera del horario laboral, cuáles son los múltiples intentos fallidos, cuál es el que está haciendo descargas masivas de información. Y la idea es cómo se protege, ¿no? Esto de ingeniería social. Y bueno, obviamente siempre verificar el remitente, la dirección del enlace, el dominio del correo y confirmar por otro medio si se generan dudas. Nunca compartir contraseñas y nunca entregar los códigos de autenticación multifactor. Superficie de ataque, es decir, acá nos habla de que no es lo mismo proteger una empresa que tiene pocos dispositivos que muchos dispositivos. Bueno, al principio las empresas son pequeñas, digamos. eh, por ejemplo, podemos tener 20 empleados, 25 dispositivos, 5 aplicaciones, 2 servicios en la nube y después crecemos a 500 empleados, 700 dispositivos, 60 aplicaciones, servicios en la nube 15, accesos remotos 120. Es decir, la organización crece y obviamente, digamos, tenemos más usuarios, más contraseñas, más dispositivos. Y bueno, en este caso, Splunk nos puede ayudar también porque permite monitorear todos esos recursos desde un único lugar y puede detectar dispositivos nuevos, inicios de sesión sospechosos, accesos desde países inusuales, aplicaciones desconocidas que no, digamos, no, habitualmente no están en la red, en la empresa, servidores sin enviar log, comportamientos anómalos de los usuarios y bueno, ¿cómo reducir la superficie de ataque? Bueno, mantener un inventario actualizado de activos, eliminar servicios que no se utilizan, cerrar puertos innecesarios, aplicar actualizaciones y parches, utilizar autenticación multifactor y limitar los privilegios. Vamos a la importancia de las leyes. Bueno, acá nos muestran las estrategias de ciberseguridad, que bueno, las estrategias de ciberseguridad integran 4 componentes: las personas, que son usuarios capacitados y conscientes de los riesgos,
Las políticas son las normas y procedimientos que regulan el uso seguro de la información, que son las políticas y las normas y procedimientos que existen en toda organización. Los procesos son métodos para prevenir y detectar y responder a incidentes. Y las tecnologías, bueno, lo que implementamos, ¿no? Firewall, antivirus, EDR, son Endpoint Response, que vendría a ser, digamos, lo que nosotros instalamos en los hosts. SIEM, ya dijimos que es un gerenciador de eventos, y los sistemas de detección de intrusos y sistemas de prevención de intrusos. Importancia de las leyes. Bueno, acá tenemos distintas leyes, ¿no? De protección de datos. Bueno, ¿por qué existen estas leyes? Porque, bueno, vivimos en una sociedad digital donde las empresas y los gobiernos almacenan millones de datos. Tenemos, por ejemplo, datos personales que tienen que ver con nombre, la DNI, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, la tarjeta de crédito, la historia clínica. eh, el objetivo de estas normativas es garantizar la privacidad, promover el uso responsable de la información, evitar acceso no autorizado, reducir el fraude y el robo de información, establecer sanciones para quienes no cumplan. Y bueno, acá menciona algunas, como la ley 25.326 de Argentina, que regula el tratamiento de los datos personales y reconoce el derecho de las personas a conocer, corregir y solicitar la eliminación de sus datos. El GDRP, que es el más conocido, que es una de las normativas más estrictas en el mundo, que exige el consentimiento del usuario, la transparencia, el derecho al olvido, la notificación obligatoria de brechas de seguridad, el LGPD de Brasil, que es muy similar al GDRP, que protege los datos personales de los ciudadanos brasileños, el CCPA de California, que otorga a los ciudadanos el derecho de saber qué información recopilar las empresas y solicitar su eliminación, el PDPA de Singapur, que regula la recopilación y el uso de divulgación de datos personales, el Privacy Act de Australia, que protege la privacidad y establece obligaciones para las organizaciones. Bueno, en los principios fundamentales, estas leyes comparten, digamos, principios similares, ¿no? Como por ejemplo la licitud y transparencia en el tratamiento de los datos, la recolección solo de los datos necesarios, mantener los datos exactos y actualizados, proteger su confidencialidad e integridad, limitar el tiempo de almacenamiento, demostrar el cumplimiento de auditorías y controles. ¿Cuáles son, digamos, qué ocurre si no se cumplen? Y bueno, si no se cumplen, estas entidades o estos organismos internacionales pueden, digamos, tener consecuencias, digamos, los sitios web o las entidades o las organizaciones que no cumplen con estas regulaciones, con estos estándares, podrían tener multas económicas, daño reputacional, pérdida de clientes, demandas legales, interrupción del negocio. Bueno, ¿qué tiene que ver Splan con todo esto? Bueno, Splan ayuda a registrar quién accede a los datos, detectar acceso no autorizado, generar evidencias para auditoría, investigar incidentes de seguridad, correlacionar eventos y usuarios, conservar registros para demostrar cumplimiento, digamos, ¿no? Eh, Vamos a tipos de datos. Bueno, cuando hablamos de tipos de datos regulados, no todos los datos son iguales. Algunos, digamos, requieren una protección especial porque su pérdida y divulgación puede afectar directamente, digamos, a toda la organización. Y tenemos tres tipos de clasificación. El PII, que significa información de identificación personal, que son datos que permiten identificar directo o indirectamente una persona. Como por ejemplo el nombre, el DNI, la dirección, el correo electrónico, el número de teléfono y la fecha de nacimiento. Después tenemos otro que es el PHI, que es información de la salud, que tiene que ver con la historia clínica, los diagnósticos, los tratamientos, los resultados de los análisis, la información de seguro médico, los medicamentos recetados. Y por último tenemos el PCI, que tiene que ver con tarjeta de crédito, como número de tarjeta, fecha de vencimiento, nombre del titular, código de seguridad, dirección de facturación. Bueno, ¿cuáles son los riesgos, digamos? Y bueno, en este caso, los riesgos, por ejemplo, en el PII, robo de identidad, suplantación de identidad, fraude, ingeniería social. En el caso del PHI, que tiene que ver con la salud, los riesgos pueden ser la privacidad del cliente, su reputación, su vida laboral y personal. En el caso del PCI, pueden ser compras fraudulentas, robo de dinero, fraude financiero, sanciones a la empresa. Bueno,
En este caso, digamos, ¿cómo proteger los datos? Bueno, siempre hablamos que ya en los tres, una medida para proteger los datos es el cifrado, ¿no? Control de acceso basado en roles, autenticación multifactor, política de clasificación de datos, monitoreo continuo, auditorías periódicas, copias de seguridad. Bueno, ¿cómo ayuda Splunk a proteger estos tres? Bueno, detecta acceso no autorizado, registra quién accede a información sensible, correlaciona eventos de múltiples sistemas, genera alerta ante actividades anómalas, facilita auditorías y demuestra cumplimiento normativo. Eh, Vamos a ver la última diapositiva que tiene que ver con el PI, que es información de identificable personal, que es, digamos, ya dijimos que es toda la información que permite identificar a una persona. Digamos que la identificación puede ser directa a través del nombre y el DNI, el pasaporte y el número de empleado, puede ser, o también puede ser indirecta, porque podemos tener información como el número de IP de esa persona, el correo electrónico, el teléfono, la fecha de nacimiento, la dirección física. Digamos, ¿por qué es importante proteger, digamos, la información de identificación personal? Porque, bueno, por privacidad, la información solamente le pertenece a la persona y no debe divulgarse sin su autorización. Por cumplimiento legal, muchas leyes obligan a proteger los datos, por ejemplo, la ley 25.326, GPDR, CCPA. Por confianza, los clientes entregan su información esperando que la empresa los proteja. Una filtración puede destruir la confianza. Reducir riesgo, evita demanda, multas, pérdidas económicas, daños reputacionales. Bueno, y un ejemplo práctico podría ser, por ejemplo, una tienda online solicita el nombre, la dirección, el teléfono y el correo electrónico. Toda esa información constituye el PI, la identificación eh, eh, personal, y la empresa debe almacenar de forma segura, está obligada por estas leyes a almacenar de forma segura, controlar quién accede, cifrarla y eliminar cuando ya no es necesario. Bueno, las buenas prácticas, toda organización debería aplicar estas medidas, digamos, para no verse perjudicado por estas normativas, ¿no? Recopilar solo la información necesaria de los usuarios, cifrar los datos almacenados, limitar el acceso mediante permisos, implementar autenticación multifactor, monitorear todos los accesos, auditar periódicamente e eliminar información cuando ya no tenga utilidad. ¿En qué ayuda Splunk? Bueno, Splunk permite proteger el PII mediante registros de todos los accesos, auditorías completas, detección de accesos fuera del horario habitual, alertas por descargas masivas, correlación de eventos para detectar posibles robo de datos. Y bueno, el marco legal ya está definido. Bueno, esto sería, chicos, la clase de hoy. Le había mencionado que la forma de estudiar que tienen es, por ejemplo, copiar todo esto, digamos, que está acá, hacer un print screen y lo pueden pasar, digamos, a una IA, a cualquier IA, Gemini, ChatGPT, Copilot, DeepSeek, bueno, hay muchas, digamos, dando vuelta, y le pueden decir, puedes ampliar, puedes decirme qué quiere explicar el profesor acá. Y bueno, ahí, digamos, la IA le va a dar mucho más información de lo que ustedes tienen en la diapositiva. Inclusive pueden indagar un poco más y pueden preguntar, bueno, cómo se protege, cuáles son, cuáles son las medidas para proteger los datos personales. Pueden indagar y pueden tener más información. Les repito que solamente con ver estas diapositivas, leerlas y estudiarlas, les es suficiente para poder rendir, digamos, el examen que está en la plataforma, digamos, de NetAcad. En la plataforma de NetAcad, el curso, digamos, está en inglés porque es un curso nuevo, va a tardar 6 meses en recién traducirse al español, o quizás puede demorar un poco más. eh, pero simplemente con ver la diapositiva y estudiarla les sirve, digamos, ¿no? Para poder rendir el examen. El curso es SOC 1, este que está acá. Si ustedes entran al curso
la URL que yo les envié. El curso tiene videos que están en inglés. Pueden habilitar, digamos, la transcripción en inglés, pero no tiene traducción, no tiene traducción. Lo que sí podemos traducir es este texto que está acá, digamos, agregando una extensión, digamos, al navegador. Podemos traducir al español y podemos leer. Y obviamente el curso, digamos, donde dice encuesta de fin de curso, pueden realizarla esta traduciéndola a español, porque la va a traducir sin ningún problema y para rendirla, ¿no? Para poder tomar el examen, digamos, lo va a traducir sin ningún tipo de problema. Bueno, los que están un poquito más informados con tecnología saben que hay app y hay herramientas de inteligencia artificial que ustedes pueden cargar en su celular, en Android, o que pueden hacer correr, digamos, el video y la otra aplicación está traduciendo en español, y incluso les puede explicar, digamos, hay muchas alternativas. Bueno, nos queda una clase para finalizar este curso, que será seguramente dentro de 15 días, así que lo estoy comunicando. Buenas noches.